y su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Agradecemos siempre a nuestro Dios que nos concede la vida, nos da la oportunidad de estar en su casa para alabar y glorificar el nombre del Señor. Todos bienvenidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendito Dios. Los que están viendo a través de las cámaras, también bienvenidos en esta hermosa hora. Amén. Abra la Biblia conmigo, amado hermano. Continuamos ahí el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 7, verso 1. Gloria al Señor. Un solo versículo vamos a considerar, pero vamos a usar varios. Gloria al Señor. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leámoslo todo, amado hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Padre, te adoramos y te bendecimos. Le damos gloria, le damos honra, alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios eterno, Padre, el Dios todopoderoso, el que nos guarda, bendito Dios, día con día, que nos da las fuerzas y la victoria, Señor, para poder servirle y adorarle y alabarle, para poder, bendito Dios de los cielos, tener una vida fructífera, Dios, en tu presencia, mi Cristo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo atando, reprendiendo toda obra del diablo, todo espíritu contrario, toda obra de las tinieblas, todo aquello, Padre, que se opone a tu verdad, mi Cristo. En el nombre de Jesús, bendito Dios, es inoperante todo demonio, Padre. Es inoperante todo espíritu contrario. Bendito Dios, y pedimos, Dios, en tu nombre, Señor amado, que a través de su Hijo Jesucristo, Rey amado, bendito Dios, podamos predicar su palabra. Y solamente su palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios. El tema de esta tarde, amados hermanos, el escudo para pecar. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted ha escuchado muchas veces esa frase, no juzguéis. Solo Dios conoce mi corazón. Y muchos se esconden detrás de esas frases. Y le he pedido a Dios que me ayude, amado hermano, para exponer esta palabra de la mejor manera, siempre y cuando sea lo que Dios quiera hablar para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Dios nunca dijo, amados hermanos, que no había que señalar o juzgar el pecado. Porque son dos cosas muy diferentes. A juzgar algo en lo espiritual o levantar un chambre. Son cosas muy diferentes. Bendito el nombre del Señor. Y Dios habla, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, al ver la hipocresía que Israel tenía en aquellos días. Bendito el nombre del Señor. Y la cual se ha hecho un hábito y una práctica en los tiempos que nosotros vivimos. Y cuando hablo de escudo para pecar, no digo solo de nosotros, sino que a nivel mundial la iglesia se excusa en ese tipo de cosas. Pero que Dios, amados hermanos, Él ha venido a sacar a luz todo lo escondido del hombre. Porque Dios es el que nos conoce. Dios también dejó escrito y dijo que por su fruto os conoceréis. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay personas que no necesitamos ni aún ni ser ni cristianos para darnos cuenta que está mintiendo. Pero todavía se escudan en esto. No me acusen, no me juzguen. Bendito el nombre del Señor. Pero para yo explicarle de esta palabra, tengo que leerle también el contexto de este versículo. ¿Qué quiso decir el Señor? Porque no es que no se puede juzgar el pecado, se puede.
pero no es que lo puede hacer todo. Y le voy a hablar quiénes debemos de hacerlo y quiénes no lo debemos de hacer. Bendito el nombre del Señor. Y dice en el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dijo el Señor, no se puede señalar. Sí, el problema es que Él dice, amados hermanos, y quiere hablar el Señor, que todo aquel que esté haciendo la misma práctica no puede señalarle o amonestar a alguien. Debe de tener una vida o una conciencia limpia, una vida justa, una vida recta. Bendito el nombre del Señor. Un corazón sincero. Amado hermano, sin uso de hipocresía, sin uso de engaño, sin uso de jactancia o de malicia, sino un corazón recto y limpio delante de los ojos de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque un ejemplo, y es lo más sencillo de ponerlo. Un mentiroso, ¿cómo va a reprender al que miente? O un ladrón, ¿cómo le va a salir al encuentro al que va robando para decirle no lo hagas? O un adúltero le va a decir a otro adúltero no lo hagas. Ahora, estas cosas espirituales son para señalarlas y juzgarlas dentro de la iglesia. Porque el Señor dijo que los del mundo los dejáramos, porque Él se encargaría de ellos. Pero, amados hermanos, en la iglesia Dios siempre ha puesto hombres. Y no digo uno porque, hombre, habemos varios que predicamos. Y los que predicamos debemos de estar sujetos a esta palabra. Y con toda libertad señalar el pecado. Sin temor a que el pueblo lo condicione a decir no o sí. Porque más adelante vamos a leer cuáles eran las cosas que Dios ponía a todos los que juzgaban a Israel. O a los que ponía como líder encima o sobre un grupo de personas. Es necesario que mi vida sea transparente delante de Dios, para yo poder pastorear el rebaño de mi Cristo. Es necesario que con mi vida yo dé testimonio de lo que hago, lo hago con sinceridad de parte de mi Dios. Porque si uso de hipocresía o de engaño con algún hermano, o miro mejor al uno que al otro, porque alguno me dé un regalito y el otro no tenga para darme nada, yo sería la persona más injusta y la menos indicada para estar en el altar. Debo de hacer un juicio justo con ambos. No le puedo decir al pobre, tú nunca me has invitado a una taza de café, por lo tanto ignoro todo lo que tú me digas. No. Debo de escucharle también. Tanto como al rico como al pobre. En este caso no tenemos ricos, todos somos pobres. Hablando económicamente. Pero somos ricos en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios.
Y es necesario que mi vida o la vida de cada ministro sea transparente delante de Dios. Porque, amado hermano, apóstata no es solo aquel que públicamente alaba al diablo o se ha ido en contra de la palabra. Todo aquel que hace algo que a Dios le ofende, ya apostató de la palabra. Y no importa el título que tenga, no importa la posición que aquel ser humano lleve, porque es necesario que mi vida dé testimonio de lo que yo digo ser. Y yo, amados hermanos, como líder, no debo ni tengo que estar comprometido con nadie, solamente con mi Dios. Hablando de la sinceridad, no es que yo tengo que amarlos a todos. Ese compromiso lo tengo delante de mi Dios, porque tengo que amarlos. Aunque alguien me diga no te amo, yo tengo el compromiso de amarle. Porque eso es lo agradable a mi Dios. Eso es lo que a Él le va a agradar. Bendito el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Dice en el capítulo número 6 y su verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros estamos, no es que queremos, sino que aún aunque los ofendan, nosotros debemos de perdonar. Así que, amado hermano, yo cuando preparaba este mensaje decía, esta palabra es rica. Ya no los quejemos porque los critiquen. Ya no los sintamos mal, gocémonos. Porque ¿de qué nos sirve molestarnos? ¿A quién le damos la oportunidad cuando nos molestamos? Al diablo. Porque cuando un ser humano está molesto, hay enojo en su vida, Satanás empieza a carruñar como de esos perros carruñeros ahí. A ver qué le saca, a ver qué lo hace hablar. Por eso que la Biblia dice que el necio, aún el necio cuando calla, se le cuenta como sabio. ¿No se fija usted que hay ese tipo de personas que cuando sabe que alguien puede hablar, empieza a tocarlo? Empieza a ver qué le saca. Porque a veces algunos de nosotros somos fáciles para hablar más de la cuenta. Y después decimos, ¿por qué dije esto? Pero ya es tarde. ¿Qué debemos de decir cuando alguien nos demos cuenta que nos ha ofendido? Que Dios tenga misericordia y oro por él. Que Dios nos ayude. Porque entrar al cielo no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea por cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo número 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bendito Dios. Quiere decir que al que está juzgando o cuestionándole, hace él la misma práctica.
Por lo tanto, él no puede señalar aquello. No lo puede llevar a cabo. Mas sabemos, dice el verso 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas tienen juicio. Los que juzgan algo que ellos están llevando a cabo también. La Biblia habla y dice, amados hermanos, que esta palabra es espada de dos filos. Así como habla el pueblo, habla mi misma vida en el mismo momento. Y me va a hacer a mí entender que mi vida debe de ser una vida recta. Una vida transformada, una vida libertada del pecado. Un hombre libre, una mujer libre. Para nosotros poder, amados hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque no es fácil lidiar con todas estas cosas. Y el hombre dice, empieza excusando y dice, no hay ni un santo. Nadie puede ser santo. Porque el hombre lo que está abriendo es un tremendo paraguas para que no le caiga el agua a él. Porque si lo somos, lo hay. Tenemos que ser hombres santos para poder estar en la presencia de mi Dios. Porque en pecado es que yo no puedo acercarme a mi Dios. Pero si mi vida la santifico delante de Él todos los días, podría acercarme a mi Dios. Porque nosotros, amados hermanos, sabemos que Él es Dios. Y dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. Y nadie puede buscar a Dios o a Jesucristo si no es el Padre que lo ha enviado. Nosotros, si usted se detiene por un momento, amado hermano, en algunas veces le ha llegado a usted ese pensamiento y decir, ¿en qué momento yo me hice o me convertí al cristianismo? Al cual muchas veces algunos cuando dejan de doblar sus rodillas lo miran como un martirio, lo miran como un sacrificio imposible de sobrellevar. Es cuando el hombre ha dejado de pensar espiritualmente y ha dejado que su misma carne le gane ventaja. Y llega a pensar y mira todo lo que el hombre se goza según ellos allá afuera. Y retrocede toda esa cinta con ganas de volver a tomarla. Pero al mismo tiempo usted entra en sí y dice, no, si de ahí salí yo. Ahora debo de ser un hombre y una mujer que me debo de santificar para mi Cristo. Debo de buscar la presencia de mi Dios para poder ser un hombre o una mujer de victoria. Y que las quejas que Satanás ponga las ignoremos. Porque tenemos un acusador. Y puede ser, amados hermanos, que si no nos cuidamos, nosotros mismos seamos los instrumentos que el diablo use para llegar a otros. Por eso que es necesario estar de rodillas siempre. Es importante tener esa comunión con nuestro Dios. Para que usted y yo no lleguemos a ser un instrumento que el diablo quiera usar, sino ser un vaso de honra en la casa de mi Dios. Sino ser un hombre o una mujer, aunque hable poco, pero lo poco que hable vaya sazonada con el Espíritu Santo. Porque muchas veces ese es el problema. Pero necesario es buscar el rostro de mi Dios. Deuteronomio, amado hermano, capítulo número 16.
verso 19. Mire lo que dice la Biblia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O sea que un asalariado, por eso que nunca habla la verdad, hermano. Por eso que nunca le dicen el pecado a la gente. Sino que ellos dicen, no, de que lo que son radicales. Esos son religiosos. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es libertad. Así dicen ellos, hermano. Es que a ellos les parece que nuestro Dios es como Santa Claus. Que cada quien le hace una cartita y le pide su deseo. Pero Dios no es Santa Claus. Si ese demonio no existe, hermano. Pero el hombre se lo inventa para tenerlo de adoración. Y aún predicadores creyendo en ese tipo de cosas. Porque no son libres. Siempre hay algo que los ata. Pero nosotros, la iglesia verdadera de Jesucristo, debemos de ser libres de todas esas cosas. Libres de todas esas cosas que nos destruyen. Que al final al hombre lo lleva a muerte. La justicia seguirás. Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te dé. La justicia de Dios. ¿Quién es el hombre que puede o debe de hablar de estas cosas? Un hombre santo para mi Dios. Un hombre que ha sido justificado por la palabra. Un hombre que en todo su caminar y su vida es recto delante de mi Dios. Y que siempre sigue y enseña la verdad del evangelio. Porque siempre lo he dicho, no todo el que predica y se para detrás de un altar habla verdad. Muchas veces nosotros, porque no escudriñamos, lo anunciamos y decimos fulano va a estar en tal ciudad. Es una bendición. Pero no sabemos qué palabra lleva. Porque, amados hermanos, nos cuesta entender que este evangelio, como dice en el evangelio de Mateo, es una puerta estrecha que a nosotros nos limita de no abrir mucho nuestros brazos. A nosotros nos limita a llevar una vida restringida, pero no para mi Cristo, sino para el pecado. Una vida que Dios nos ha señalado y enmarcado, que debe de ser una vida transparente delante de los ojos de nuestro Dios. Para que usted y yo podamos volar en aquel día. Bendito el nombre del Señor. Y es necesario que nosotros como iglesia atendamos con mayor diligencia la palabra de nuestro Dios. Y nunca creamos porque lo dijo fulano es verdad. No, lo que aquí está escrito es la verdad. Lo que aquí no está escrito no es verdad, es falsedad. Porque todos los libros son modificados. Todos los libros los hombres los pueden cambiar, transformar y escribir lo que les venga en gana. Pero no a este libro. No a esta palabra. No a esta verdad. Bendito el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Y debemos de ser hombres transparentes. Hombres que llevamos libertad en nuestras vidas. Y damos testimonio de que Cristo es veraz en nosotros. El mismo libro de Deuteronomio, pero el capítulo 1, verso 16. Dice la Escritura:
Y entonces mandé a vosotros jueces diciendo: oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Dice el verso 17: no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Hablando Moisés, aquellos hombres que puso al frente de cada grupo. Van a llegar problemas, dificultades, cosas, cualquier problema, pero hagan juicio justo. Podemos hacer un juicio justo cuando nuestra vida es transparente delante de mi Dios. Porque yo, ¿cómo voy a señalar el pecado si tengo una gran cola que todos se van a parar en ella? ¿Cómo yo voy a poderle? Sencillo decirle a alguien: mire, hermano, usted, porque algunos lo usan, usted si no diezma es un ladrón y va para el infierno. Ajá, y yo que soy pastor no diezmo. Y no sé yo para dar ejemplo. Yo debo de dar ejemplo si algo quiero enseñar. Si yo lo voy a convocar a orar, es que yo voy a orar también. Porque es mi deber como líder de darle a usted un ejemplo. Y el día de mañana usted me dice: hermano, yo no fui porque ahí no había nadie. Yo le voy a decir: no, yo sí estuve ahí. ¿Es para avergonzar a alguien? No, es para dar a conocer que Dios es justo y Dios es real. Y que todo lo que hagamos lo hagamos de frente, no por la espalda. Todo lo que nosotros hagamos es de frente a nuestro Dios. Porque aunque usted a mí no me mire todos los días, pero el que me ha llamado me mira cada segundo de mi vida. Y sabe Dios que si uso de astucia para dirigir al pueblo o lo hago genuinamente delante de mi Dios. Porque en aquellos días el Señor habló a través del apóstol Pablo que iban a haber hombres que se iban a levantar en estos tiempos con astucia, con artimaña, con estrategia del mundo, del diablo, para engañar. Si todos los hombres en la faz de la tierra conociéramos la palabra, no existieran esos vividores, amado hermano. No existieran esos millonarios a costillas del evangelio, según ellos. No existiera ese montón de grupitos que ya no le gustó algo y ya se fue mejor y formó su grupo. No existieran porque conocieran la verdad. Pero como no conocen la verdad, a donde no les guste el reclamo se van. Y como siempre hay 3, 4 con ganas de seguirlo, se hizo el grupo allá también. Por no conocer la verdad del evangelio. Porque no por mí lo dicen, me están juzgando a mí. No, es que Dios quiere que se hable la verdad. Y si el pecado se le mira de largo, pues se le va a señalar. O lo guste o no, se va a señalar porque es algo que se ve. Pero el propósito no es de matarle, es de que su vida sea preservada para tener vida eterna, para conocer a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Al Señor aquellos le hacían juicio, amados hermanos. Y el Señor les dijo: haced juicio justo. Bendito el nombre del Señor. Dice en Juan capítulo 7, versículo 24: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio.
No juzguemos según aparentamos. Porque muchas veces, amado hermano, hay gente que puede andar triste por problemas familiares. O porque le duele una muela también. O por cualquier situación. Y decimos nosotros, a ver qué pecado habrá hecho. Ese es un juicio injusto. Que a Dios no le agrada. Bendito el nombre de esos juicios a Dios no le agradan. Porque Él les decía, amado hermano, el Señor les dijo, escrito está en vuestra ley, que si algo se testifica enfrente o por dos testigos, ese atestigua algo que es veraz. Y si mi testimonio, porque Él testificaba que Él era el Hijo de Dios, porque ellos no le entendían quién es el Padre. Porque ellos decían que no sabían, que esperaban al Mesías, pero no sabían ni de dónde iba a venir. Porque ellos conocían a Jesús que había nacido de María. Y hasta decían ellos, de Belén puede salir algo bueno. Una aldea ahí que es pobre. Bendito Dios. De ahí donde nació el maestro de Nazaret. Pero, amado hermano, de ese lugar, del lugar más pobre, del lugar más insignificante, salió el dador de la vida. Nació el redentor de nuestras vidas. Y Él les decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Y les preguntaban ellos, ¿y a dónde está el que te envió? ¿Cómo lo conocemos? Pero si no me conocéis a mí, ¿cómo lo van a conocer a Él? Él estaba en persona enfrente de ellos y no lo reconocían. Por eso que en el capítulo 8 de Juan a Él le traen un caso. A Él le traen un caso que haya una mujer que la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. Y se lo llevan al maestro. Le dice, maestro, en vuestra ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. El problema es que Dios ya sabía que todos aquellos eran unos grandes hipócritas. Que no iban con un corazón sincero, pero que quizás aún el que estuvo con ella iba en el grupo. Y el Señor solo se agachaba y estaba escuchándolos. Y al mirar la insistencia de ellos les dijo, si alguno de vosotros está limpio o libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que acusándoles a ellos su misma conciencia. Desde el más viejo hasta el más joven fueron tirando las piedras al suelo y yéndose. Hasta el caso de que no quedó ni uno enfrente del maestro. Y cuando él levantó la cabeza y dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Usted me va a decir, Dios invalidó la ley. No. No la invalidó. Porque el juicio no era justo. Para que una mujer caiga en adulterio necesita un hombre también. ¿Y a dónde llevaban al hombre? No llevaban a nadie. El Señor dijo, hacer juicio justo. Si todos aquellos que lo llevaban eran personas limpias y transparentes delante de Dios y llevaban a la pareja completa, yo le digo, Dios le hubiera hecho juicio. Dios le hubiera hecho juicio. Pero no. Le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Le digo, ninguno, maestro. Pues yo tampoco te acuso. Vete. Le digo, pero no peques más. Bendito el nombre del Señor. Si Dios nos ha perdonado es para que nosotros no pequemos más. Y mi vida y su vida debe de ser una vida que a Dios le agrade. Y es necesario que cada uno de nosotros tengamos una vida delante de nuestro Dios en transparencia delante de Él.
Porque aquella mujer merecía el juicio, sí lo merecía, hermano, porque había cometido la falta. Pero todos los que la llevaban estaban en la misma condición. Y es por eso que el Señor les dijo, amado hermano, de que es necesario que el hombre primero saque la viga que está en su ojo. O en palabras más entendibles, que nos limpiemos nosotros primeramente, para poder señalar el pecado de otro, para poder hablar la verdad del evangelio de mi Cristo. Pero si mi vida sigue enredada en todas esas cosas, ¿cómo voy a ser transparente? Es imposible, amado hermano. Imposible hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo número 18. Versículo número 5. Dice el verso 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devuelva su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Bendito Dios, tenemos vida, hermano. Solo debemos de ser rectos delante de mi Dios. Y no nos preocupemos por lo que el hombre diga. Es de guardar esta palabra. Es de vivirla. Y nadie le va a usted, amado hermano, decir, ese no puede hablar de eso. En vano se sube, porque hay unos que lo juzga el diablo. En vano se sube fulano a predicar. En vano se sube fulano a cantar. Si nuestras vidas son transparentes, no nos preocupemos. Llevemos una vida recta delante de mi Dios. Porque el juez justo es nuestro Dios, y el que conoce todo mi proceder. Porque hay algunos que son astutos para esconder las cosas. Y sabe que yo me gozaba anoche en el clamor, porque Dios me hablaba y me decía que hay algunos que son apariencia. Y dile que la apariencia no me agrada. Se lo digo porque así sentí yo. La apariencia a Dios no le agrada. Debemos de ser genuinos. Lo poco que hagamos, hagámoslo con sinceridad. No importa que los critiquen, ese no habla en lengua, ese no es espiritual. No importa si las lenguas no determinan si soy espiritual o no lo soy. Es una bendición, sí. Es bueno, sí. Si Dios se las ha dado, háblelas. No se detenga. Pero aseguremos lo que sea en la voluntad de mi Dios. Bendito es el nombre del Señor. Porque ahora algunos hasta van a aprender lenguas.
Dios, amados hermanos, siempre ha tenido líderes en su rebaño. Y en la primera carta de los Corintios se daba un problema, allá por el capítulo 5, que habían unos, amados hermanos, que sacaban los juicios de la iglesia y los llevaban a los tribunales de afuera. Y el Señor y el apóstol Pablo les hace entender que no es así, que los problemas dentro de la iglesia debemos de juzgarnos nosotros por la palabra. Porque qué bonito es mirar a un hermano demandando a otro hermano en corte. No, que este hermano dice que yo tengo 2 mujeres y esto no es así, yo lo voy a llevar a corte. Cuando son cosas que podemos tratar dentro de la congregación y traerlas aquí a cuenta con sabiduría y corregir el mal que se hace, corregir el daño. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué tendríamos que hacerlo? En dicho caso, amado hermano, ya no fuera Dios nuestro juez de nosotros, sino la autoridad de los hombres. Y allá afuera, hermano, si alguien paga, sale libre, ni así mate. Si tiene dinero para pagar, sale libre. Porque las leyes de este mundo son corruptas. Pero si su vida y mi vida se rige por esta palabra, no habrá corrupción. Habrá justicia, porque nuestro Dios es justo. Y Él conoce. Y como dijo el rey David, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque Dios va a permitir que se los apriete un poquito el cuello, pero no los va a dejar, no los va a cortar de toda la respiración. Porque Dios tiene misericordia de su creación. Dios es amor. Y Dios no quiere que entre nosotros mismos nos destruyamos, sino que nos ayudemos mutuamente. Que seamos una iglesia santa. Bendito Dios. Así que usted no diga, no juzguen, sino que la palabra es la que nos va a dar testimonio a nosotros. Porque esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y va a haber momentos que esa palabra nos va a llegar a golpear un poco, porque a veces cometemos faltas y el predicador no sabe. Pero como usted cree que somos pocos y el predicador todo lo sabe, y entra ese demonio de decir, es que ya sabía. Pero usted debe de ser libre de eso. Si él sabía, es problema de él, no es mío. Yo le doy gloria a Dios porque me habló. Y punto. Le doy gloria a Dios porque habló a mi vida. Y Dios lo que quiere es arreglar mi vida siempre. Porque Dios, los propósitos de Dios es bendecirme y nunca llevarme de tristeza en tristeza, sino la Biblia dice que los va a llevar a nosotros de gozo en gozo, de victoria en victoria. Hay cosas que pasamos, pero Dios lo que quiere es perfeccionarnos cada día. Hay cosas que vienen, pero Dios quiere pulir este pedazo de barro. Porque siempre el pedazo de barro, si se descuida, se le mete el ego, se le mete la arrogancia, se le mete el orgullo, se le mete la jactancia. Por eso es necesario doblegar nuestra vida todos los días a nuestro Dios. Todos los días, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Y si hay algo que hay que juzgar, hay que hacerlo. Por eso hay un líder. Yo tengo que hablarlo. Si miro una falta, tengo que hablarla. Porque si no, ¿cómo se va a arreglar el problema? ¿Cómo lo vamos a solucionar aquel problema? Si yo, no, es que el hermano me da una buena ofrenda, si yo lo digo, ya no la voy a tener. No es así, hermano. El que le da como el que no le da es el juicio justo. Es igual. Es igual. Santiago dice,
que si a la iglesia lo te entra un andrajoso, maloliente, mal vestido, y le decimos, quédate allá atrás y quédate de pie. Pero al rato entra uno bien vestido, de buen parecer, y se echa del olor más caro. Yo no sé cuál es el más caro aquí. Y a ese le decimos, venga hermano, le damos un abrazo, siéntese en la primera silla. Y pregunta el apóstol Santiago y dice, ¿y vosotros decís que no hacéis acepción de personas? No es hipocresía ese estilo de vida, hermano. Es hipocresía. Ahora, el pecado sí es el mismo para todos. A ese hay que señalarlo en general. Y hay cosas que hay que decirlas porque puede hacer que usted las haya hecho y otro tiene ganas de hacerlas. Y si se dice de aquí ya no las hace. Se para aquello. Pero si yo las callo porque no quiero dañar a fulano, acondiciono el mensaje cuando Dios quiere corregirme. Cuando Dios te ha dado el mensaje a cualquiera de mis hermanos que predica, si Dios le da el mensaje es porque Dios sabe que algo va a corregir ahí. Algo Dios va a corregir de mi vida y de su vida. Por lo tanto, recibámosla de parte de nuestro Dios. Y yo no soy nadie para condicionar a un predicador y decirle, no me vaya a hablar de esto porque mi hermano se va a molestar. Dios me libre. Porque el juicio y el infierno me va a esperar, digo así, si hago tal cosa. Es necesario que la palabra se nos sea a nosotros anunciada completa. Al contrario, hermano, nosotros debemos de levantar clamores por los predicadores, orar por cada mensajero, orar por cada uno que dirige un devocional. Se equivocó, ore al Dios de los cielos, Señor, que el próximo devocional de mi hermana, Dios la use con poder. Pero alguno en el carro, mira, ¿por qué se equivocó? Está en pecado quizás. Quizás engaña al hermano. Cree que esas cosas el hermano no los oye, pero Dios sí nos oye. Dios sí nos oye. ¿Y quién es nuestro juez? Nuestro Dios. Entonces, esa hipocresía es la que el Señor quiso evitar en los altares. Que no se lleve a cabo, sino que lo hagamos con justicia. Si en ese momento yo no estoy en esa capacidad de llevar ese mensaje, le pido a Dios mejor que me ayude, que me purifique más. Y Dios siempre lo hará. Porque dice la Biblia que Dios, su oído dice que está atento al clamor de sus justos. Y justo no solamente es el que predica, hermano, toda la iglesia debemos de ser justos delante de Dios. No solo el que canta, no solo el que sirve de ujier, no, todos. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Yo no me debo de alegrar porque alguien no está ejerciendo un privilegio. Al contrario, debo de orar, Señor, levántalo. Dele fuerzas, dele sabiduría, dele temor a usted siempre. Que agrade su nombre, que busque su rostro, que se aparte del pecado, que se aparte del mal, que venga a los pies de Cristo, que tú tienes poder para levantarlo. El Cristo de la gloria los puede unir siempre. Pero es necesario que pensemos de la misma manera, porque todos tenemos un mismo espíritu. Hermano, nosotros no somos para imitar a los hombres. Hay un libro que se llama, y lo he leído, Fuego extraño en los altares. Y créanme que ese libro tiene razón, hermano. Porque a raíz de todas esas cosas ha venido el desorden a las iglesias. A raíz de todas esas cosas ha venido el descontrol, que ahora se ha perdido la credibilidad en el evangelio. Porque hay un montón de gente enajenada haciendo locuras en los altares. Y creen que de que yo pegue 2 carreras hasta el baño y venga al altar y empiece a gritar como un loco arriba del altar, esa es la presencia de Dios.
La presencia de Dios es guardar su palabra. Es vivir el evangelio de Cristo. Es guardarnos para nuestro Dios. Aunque parezcamos bichos raros, pero delante de Dios somos perlas preciosas. Delante de nuestro Dios, Dios va a glorificarse en nuestras vidas cada día. Es necesario que nos apartemos de todas esas cosas y vivamos para nuestro Dios. Y no usemos de ese escudo para pecar, porque no nos ha llamado Dios a eso. Sino pidámosle a Dios que nos santifique cada día más y que nos use para su gloria. Bendito Dios. Porque cada hermanito que viene a esta iglesia a sentarse en una banca viene con hambre y con necesidad de oír palabra del cielo. De no oír chambres de cantinflas de ningún loco, sino palabra del cielo. Palabra que nos ayude. Palabra que a mí me haga caminar cada día más fuerte en lo espiritual. Para que el día que la tentación llegue, yo diga, no, mi Cristo tiene poder. Él me sostiene, Él me da vida, Él me da fuerza. Y por eso es que debemos de tener un mismo espíritu todos. Porque por un mismo bautismo fuimos todos bautizados. Con un mismo espíritu, con una misma sangre fuimos todos limpios. ¿Usted cree que Dios en aquel día va a decir, no, voy a llevar solo de Colombo, solo de la iglesia pentecostal? No, los santos va a llevar. Los santos. Bendito Dios. Los que los hayamos guardado para nuestro Dios. Yo le digo algo, amado hermano. Pidámosle a nuestro Dios siempre la sabiduría y el cuidado para no hablar descomedido de nuestro hermano. Porque si alguien le dice fatuo a su hermano, está cayendo en problemas serios delante de Dios. Y algunos han dicho más de eso. ¿Cree usted que no vale la pena pedirle perdón a nuestro Dios? Yo le voy a hacer una invitación a todo aquel que quiera pedirle perdón a Dios, no a mí. A Dios, véngase al altar. Si alguien necesita reconcilio, también que se venga al altar. No lo quiero sacar tarde en este día, amado hermano. Gloria al Señor. Si usted cree que necesita que Dios le dé fuerzas para cada día ser mejor en el servicio de la casa de mi Dios, véngase al altar. Vamos a orar. Padre eterno, que estás en gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Padre, mi alma le alaba y le bendice, Dios.